There's a distance between us. Este ejercicio nos pide sacar el volumen del área que se encuentra limitado por la función x menos 2, x elevado a la menos 2 sobre 3, ¿no? Esta función démonos cuenta que se puede escribir de esta manera. Es decir, que va a ser una racional y toda racional va a tener un punto que no puede tocar, que va a ser el 0. Por lo tanto, va a ser algo parecido a esto. Nunca va a tocar el 0. ¿Qué otra condición nos dice? Que esta área tiene que estar en el primer cuadrante, que es este el primer cuadrante, si no lo sabían, el primer cuadrante del plano cartesiano, y que va a estar limitado por x igual a 1. ¿Qué más? Que va a girar alrededor de y menos 1. ¿Dónde está y menos 1? Aquí. Lo escribo con este color. Y menos 1 va a estar aquí. Aquí el gráfico va a girar y va a formar un volumen, ¿no? Ahora vamos a ver el gráfico. Así es como nos quedaría el gráfico, ¿no? El gráfico va a tener una asíntota vertical en 0 y obviamente lo único que necesitamos saber es el área, ¿no? No es necesario saber el punto, no. Solo es necesario saber en qué punto corta para saber una relación del área, nada más. Como segundo paso, vamos a saber qué método usar, el método de arandelas o el método de capas cilíndricas, que siempre ha sido el problema, ¿no? Uso arandelas o capas cilíndricas. Primero tenemos que saber de dónde resulta cada método. Miren, aquí tenemos lo que se llama el eje de rotación. Aquí va a rotar el gráfico, ¿sí? Va a rotar el gráfico. ¿Y de qué nos sirve saber qué método vamos a usar? Porque depende mucho de cómo vamos a poner nuestro diferencial. Diferencial de x, si lo ponemos de esta manera, el diferencial de x va a ser este pedacito que está aquí. Este pedacito que está aquí resulta de un disco, porque de ahí viene el método, ¿no? El método del disco, que es el que está acá. El método del disco, ¿qué nos dice? Que va a tener un diferencial de x que se va a mostrar en forma de altura. Y este disco puede tener un espacio vacío dentro, como no puede tener un espacio vacío dentro. Por ejemplo, ¿en qué momento no tendría un espacio vacío? Dense en cuenta que al rotar este diferencial va a generar el disco y va a generar, en este caso, un vacío. O sea, va a quedar el diferencial de esta manera. Solo nos interesa rotar, ¿qué cosa? El diferencial. Si se dan cuenta, va a quedar un hueco. Esta parte es hueca. ¿Cómo saco el volumen entonces? Como es lógico, yo tendría que sacar el volumen de esta diferencia, tendría que sacar lo que está limitado por el radio externo, en este caso la función, menos el radio interno, que sería este espesor que está aquí, que ya lo vamos a definir. Por lo tanto, para este caso, cuando haya hueco, como en el que está aquí, vamos a usar la fórmula pi por f de x, que proviene del volumen del cilindro con un hueco, pi, la área de la base, que es un círculo, al cuadrado. Pero como tenemos un espesor, tendríamos que coger el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Y nuestra altura sería nuestra diferencial, ¿no? Se dan cuenta que esto va cambiando, va a hacerse más chiquito, más grande. Entonces va a ser nuestro diferencial. Ahora el diferencial puede ser de y y de x. Pero como nosotros estoy poniendo con respecto al eje x y estoy haciendo que el diferencial se muestre de acuerdo a la función con respecto a x, o sea, con respecto a x, f de x va a ser esto. Entonces yo voy a poner en este caso que vamos a usar de x. Puede estar la función con respecto a y, entonces vamos a usar de y. Pero lo que hay que saber siempre es que en el método del disco siempre el diferencial va a estar perpendicular, si ve este rectángulo, va a estar perpendicular al eje de rotación. ¿Qué va a pasar entonces en el método del disco? Nosotros vamos a tener que poner el diferencial perpendicular al eje de rotación. Ahora, ¿qué pasaría
en caso de que nosotros vayamos a usar el método de capas cilíndricas. En capas cilíndricas ocurre que el diferencial, para este caso, si yo quisiera hacer capas cilíndricas, tendría que poner diferencial horizontal, paralelo al eje de rotación y igual menos 1. ¿Y de dónde proviene capa cilíndrica? Como se oye, proviene de una cebolla. ¿Qué vamos a hacer con esto? No vamos a considerar todo el volumen, sino solamente una capa pequeñita, o sea, el contorno de todo el disco que teníamos antes, el contorno. Y vamos a observar que si nosotros abrimos solo el contorno, o sea, digamos cortamos por aquí, tac, 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 y lo vemos de lado, obtendríamos este rectángulo. Tendríamos entonces el perímetro de la base por la altura, y es lo que nos interesa. A partir de ello resulta la integral de 2pi por un radio medio por la altura, que sería la función más alejada menos la función más pequeña. Es muy parecido, pero la cuestión es que cuando vamos a usar esto, cuando el diferencial esté paralelo. En este caso yo tendría que hacer la función con respecto a y, y por lo tanto la función f de x ya no estará con respecto a x, que va a ir aquí, sino va a estar con respecto a f de y. Esa es la gran diferencia. Si cambio la diferencial con respecto a y, la función tiene que estar con respecto a y. ¿Y qué más va a estar con respecto a y? Los intervalos. O sea que a va a valer y igual 1 y b igual y2. Y asimismo, acá mismo en el método de arandelas o del disco, nosotros teníamos que poner el diferencial con respecto a un x1 y el otro límite superior con respecto a un x2. Hasta ahí la parte explicativa. Ahora, en este ejercicio, ¿qué vamos a usar? Ya sabemos cuándo usar, por ejemplo, cuándo vamos a saber qué usar, ¿no? O sea, si nosotros, ¿quién decide poner diferencial? Uno mismo. Si lo pongo horizontal o lo pongo vertical, con respecto al eje de rotación, uno lo decide. Y en este caso, les voy a decir por qué vamos a usar el método de disco y por qué no vamos a usar el método de capas cilíndricas. Y todo partimos de que el método del disco nos da algo mucho más fácil. Y todo depende de los límites de integración. Dense en cuenta que en este caso a va a valer 0, ¿sí? Porque nos dijo que estaba en el primer cuadrante. Obviamente va a comenzar en 0 y está limitado con 1. Entonces a va a ser 0 y b va a ser igual a 1, que es mucho mejor que usar el método de capas cilíndricas. Porque des en cuenta que ahora tendría que yo poner la función con respecto a y, ¿ya? Que se me va a volver casi lo mismo. Ok, no habría problema de integrar, pero en cambio los límites de integración sería un problema. Porque miren, me va a salir una integral impropia de 0, ok, no hay problema, pero con un límite superior de más infinito. ¿Sí? Por tiempo, yo voy a explicar cómo usar el método del disco, porque es el que vamos a usar. Pero quiero que se vaya a entender por qué no vamos a usar en este ejercicio el método de capas cilíndricas. Es decir, que si nosotros tuviéramos, en otro caso, tuviéramos una integral más fácil, la función adentro estuviera más fácil, entonces con respecto a y, entonces nosotros utilizaríamos capas cilíndricas. Pero en este caso es conveniente usar el método del díscolo por los límites de integración. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Como les dije, vamos a partir de este caso que está acá. Y nuestro diferencial va a ser dx. Nos quedamos con dx porque estamos haciendo la función con respecto a x y el diferencial es de x. ¿Ya? Entonces vamos a partir de esto porque tenemos un hueco. Entonces tenemos que plantear la integral de a igual 0, b igual 1
el pi afuera porque es una constante, de el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado por la altura que se convirtió en el diferencial, como está claro, ¿no? Esto va a ir cambiando, se va a hacer más chiquito, más angosto, entonces va a ser el diferencial. ¿Listo? Y con esto tenemos planteada la integral. Entonces, lo que nos tocaría hacer es simplemente poner el radio externo y el radio interno. Démonos cuenta que el radio interno para esta gráfica sería esto, ¿no? El hueco, esto va a ser el hueco, ¿no? Va a rotar esto. Y a medida que rote, solo va a quedar esta parte. Y aquí va a quedar un hueco, entonces el radio interno va a ser esto. Y el radio externo sería todo esto que está acá, hasta la función. ¿Sí está claro? Entonces esto va a seguir siendo el volumen. Toda esta parte que está aquí va a seguir siendo el volumen a lo que rote. ¿Sí ven? Acá también va a seguir haciendo un volumen a lo que rote. Todo depende de la función. Entonces, nuestro radio externo, ¿qué será? La función f de x, ¿ya? Pero, ojo, el radio interno hay que sumarle, ¿no? El radio interno, ¿cuánto es? De menos 1, de menos 1, y m igual a menos 1. A 0, ¿cuánto tenemos? Un 1. Y a ese 1 hay que sumarle, obviamente, el área bajo la curva de la función, hasta 0. Entonces hay que sumarle este 1 a f de x. Espero que haya quedado claro. Entonces nos quedaría que el radio externo será igual a decir la integral de 0 a 1 de pi de 1 más f de x. Todo esto elevado al cuadrado. Menos el radio interno, 1. Así de fácil, 1. ¿Por qué? Nunca vamos a poner menos 1, porque estamos hablando de distancia. La distancia es positiva siempre. Entonces, de menos 1 a 0, que es el radio interno, donde va a haber el hueco a lo que rote, entonces va a ser simplemente 1. 1 al cuadrado, por su respectiva diferencial. Tocaría resolver esto. Y lo vamos a resolver, lo vamos a dejar representado, siempre dejar representado de manera que no nos compliquemos. Entonces va a ser, aplicamos aquí factorización, nos queda 1 al cuadrado más 2 veces la función y más la función elevado al cuadrado. Recuerden que aquí hay un menos 1 al cuadrado y todo esto por su diferencial de x. Esto que era antes, acuérdense, era 1 más f de x al cuadrado. Solo apliqué factorización. Luego de ello, démonos cuenta que se pueden eliminar términos semejantes. Y entonces nos quedaría la integral de 0 a pi, ya reemplazando ya la función. Voy a reemplazar una vez de 0 a 1. Pi por la integral de 0 a 1 de 2 veces la función f de x más f de x al cuadrado de x. Reemplazando la función de 0 a 1 de pi por la función que es 2 veces x al cuadrado tercios menos 2x a la menos 2 tercios más x a la menos 2 tercios al cuadrado, ¿no? Con su respectiva diferencial. Solo tocaría integrar esto. Entonces tendríamos que resolver simplemente la integral de 0 a 1 de pi por todo lo que tenemos adentro. Lo sacamos porque es una constante, por propiedad lo sacamos y nosotros tenemos que integrar. Entonces la integral nos sale esta antiderivada que hay que evaluarla entre 1 y 0. Sabemos que evaluar entre 0 implica que esto se haga 0, 0, entonces no lo tomamos en cuenta, ya sabemos que es 0 y evaluamos en 1, ¿no? Evaluamos en 1, el resultado nos sale 6 menos 3.
Y c menos 3 es 3pi u al cuadrado. Esa ha sido la solución del ejercicio, espero haber ayudado y hasta otra ocasión. But all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again.